Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en el estudio de la física. En esta oportunidad vamos a ver acerca del movimiento circular uniforme. Vamos a empezar por su definición. Entonces vamos a ver que este tipo de movimiento es aquel en el cual la trayectoria es una circunferencia. Entonces, como pueden observar aquí en estas dos imágenes, en este caso, la trayectoria que realizan ambas ruedas es una circunferencia. Entonces, podemos observar que en ambas se aprecia el movimiento circular uniforme. En este tipo de movimiento es muy importante que ustedes conozcan ciertos conceptos fundamentales. Vamos a empezar a definir el desplazamiento lineal. En esta oportunidad vamos a ver que el desplazamiento lineal se expresa con la letra S y se define de la siguiente manera, ¿no? Entonces vamos a ver que el desplazamiento lineal es la longitud de arco de la circunferencia recorrida por un cuerpo con movimiento circular. Se expresa en unidades de longitud. Por aquí tenemos, ¿no?, un cuerpo que ha realizado movimiento circular. Esta pelotita se encuentra en su posición inicial y luego ha realizado este tipo de movimiento y por aquí se encuentra en su posición final. Entonces, esta longitud de arco de esta circunferencia que ha recorrido este cuerpo, entonces esta longitud se denomina desplazamiento lineal. Entonces, esta longitud de arco se le denomina desplazamiento lineal, representada con la letra S. Y ustedes pueden observar aquí también, tenemos un ángulo, el ángulo tita, que en la imagen eh, se denomina desplazamiento angular, ¿no? Entonces, ese es lo que vamos a definir a continuación, esa magnitud. El desplazamiento angular es lo que vamos a definir a continuación. Se expresa con la letra tita, como lo habíamos visto en la imagen anterior. Entonces, vamos a definir, cuando nosotros hablamos de desplazamiento angular, nos vamos a referir al ángulo que se recorre en el centro. Como lo observamos en esta imagen, tenemos este ángulo, que es el que se recorre en el centro. Anteriormente, también en esta imagen vemos nuevamente el desplazamiento angular que está con la letra tita, con el ángulo tita. Tenemos por aquí esta expresión, el desplazamiento lineal igual desplazamiento angular por el radio. Las unidades del desplazamiento angular en el sistema internacional va a ser radian, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta las unidades de medida, es lo que le da el sentido, ¿ya? Entonces, no simplemente se trata de valores numéricos, sino también es muy importante que ustedes expresen las unidades correspondientes a cada magnitud. Muy bien, entonces ahora vamos a ver otro concepto muy importante que es acerca del periodo. Se expresa con la letra T y se define como el tiempo que demora un cuerpo con movimiento circular en dar una vuelta completa. ¿Ok? ¿De qué manera? Por aquí observamos esta rueda que está realizando movimiento circular. ¿Ok? Entonces, el periodo hace referencia al tiempo que va a emplear esta rueda en dar una vuelta completa. ¿Ok? Ese tiempo que emplea este cuerpo en dar una vuelta completa se denomina periodo y se expresa en unidades de tiempo. ¿Ok? Si recordamos un poco acerca de las unidades de medida, vamos a darnos cuenta que el tiempo se expresa en segundos. Entonces,
Por lo tanto, el periodo también se va a expresar en segundos. Entonces, el periodo se va a poder hallar mediante esta fórmula, se expresa mediante esta fórmula T igual al tiempo entre el número de ciclos, ¿no? En este caso sería el tiempo que emplea el cuerpo entre el número de ciclos, significa el número de vueltas, ¿no? El tiempo, las vueltas que va a recorrer, ¿no? En cierto tiempo. Entonces, también tenemos esta fórmula que es periodo igual 1 sobre la frecuencia. Aquí aparece una nueva definición, ¿no? ¿Qué es la frecuencia? Entonces, para poder nosotros entender esta fórmula que se va a tratar más adelante, necesitamos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de frecuencia. Y es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, la frecuencia se expresa con la letra F minúscula, es el número de vueltas dado por un cuerpo en cada unidad de tiempo. Entonces, el número de vueltas que recorre un cuerpo en cada unidad de tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta fórmula, la frecuencia se expresa mediante esta fórmula, ¿no? F igual el número de vueltas que recorre el cuerpo entre el tiempo total, o sea, entre el tiempo que emplea en recorrer esas vueltas. Entonces, por aquí tenemos esta fórmula, ¿no? F igual 1 sobre el periodo, ¿no? Si nosotros recordamos, anteriormente teníamos esta fórmula, periodo igual 1 sobre la frecuencia, y por acá tenemos frecuencia igual 1 entre el periodo. Entonces, podemos observar que hay una relación entre el periodo y la frecuencia. Y eso es lo que vamos a explicar más adelante, ¿no? Pero para ello les voy a dar a conocer las unidades de la frecuencia en el sistema internacional. Entonces tenemos aquí la frecuencia también se puede expresar entre una revolución en cada segundo, ¿no? Las revoluciones hace referencia a las vueltas. Entonces sería revolución entre segundos. Entonces, cuando hablamos de revolución por segundo, podemos expresarlo mediante las letras R.P.S, que es revolución por segundo, igual, entonces sería una revolución entre segundos que se expresa con la letra S. Y si lo eh, restablecemos con propiedades, ¿no?, matemáticas, sería 1 entre S, es como si tuviéramos S a la menos 1. Entonces tenemos segundo a la menos 1. Y en física, esta unidad, segundo a la menos 1, se denomina Hertz. Entonces, las unidades de la frecuencia es Hertz en el sistema internacional. Ya, vuelvo a repetir, las unidades de frecuencia en el sistema internacional es Hertz. También tenemos otras unidades, ¿no? En este caso, si ya no es revolución sobre segundo, sino tenemos revolución por minuto, ¿no? R.P.M, o revolución por hora, ¿no? Revolución por hora, RPH, revolución por hora. Entonces, esas son las unidades que corresponden a la frecuencia. Ahora, como habíamos mencionado anteriormente, la, la frecuencia y el periodo se relacionan mutuamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, esa relación que existe entre ambas magnitudes. En este caso tenemos, recordando un poco el periodo, habíamos dicho de que este se mide en segundos, ¿no? Teníamos por aquí la fórmula, que es tiempo sobre el número de ciclos, ¿no? Entre el número de ciclos es el número de vueltas. En este caso sería, teníamos también, ¿no?, esta fórmula, periodo igual 1 sobre la frecuencia, ¿no? Y por acá tenemos la frecuencia que se mide en Hertz y se define mediante esta fórmula, ¿no? F igual número de ciclos sobre el tiempo, ¿no? Ven, si pueden observar,
es la inversa, ¿no? Aquí es tiempo sobre número de ciclos y por acá la frecuencia es lo contrario, número de ciclos sobre el tiempo, ¿no? Y también se puede expresar mediante esta fórmula, frecuencia igual 1 sobre el periodo. Entonces, vamos a ver que la relación entre ambas es que la multiplicación del periodo y de la frecuencia va a ser igual a la unidad. ¿Ah? Una vez más, repito, la frecuencia por el periodo da igual a 1. Y de esta fórmula se puede llegar a estas dos fórmulas, ¿no? Esta fórmula es lo mismo que decir esta fórmula y la de acá. ¿Por qué? A ver, si tenemos que la frecuencia por el periodo es igual a 1, si queremos hallar la frecuencia, el periodo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería frecuencia igual 1 sobre el periodo. Y es la fórmula que tenemos acá. Frecuencia igual 1 sobre el periodo. Y si queremos hallar el periodo, en este caso la frecuencia está multiplicando y pasa a dividir. Entonces el periodo sería igual 1 sobre la frecuencia. Y es la fórmula que tenemos acá. Entonces hemos mencionado la relación que existe entre ambas, ¿no? Simplemente la multiplicación de ambas magnitudes da igual a la unidad. Ok, ya hemos visto la relación que existe entre estas dos magnitudes. Vamos a mencionar ahora un concepto también muy importante, que es la velocidad lineal o tangencial. En este caso vemos que esta velocidad es un vector y como lo pueden observar, ese vector es tangente a la circunferencia. El vector tangente a la circunferencia está de color naranja, por aquí lo tienen, está expresando la velocidad, está representando la velocidad lineal o también conocida como velocidad tangencial, ¿no? ¿Por qué se le denomina tangencial? Debido a que es un vector tangente a la circunferencia. Como pueden observar, cada uno de los vectores de color naranja que representa la velocidad tangencial. Vamos a definir este tipo de velocidad, ¿no? Es aquella magnitud vectorial cuyo valor nos indica el arco recorrido por cada unidad de tiempo, ¿ok? O sea, nos va a indicar eh, el valor del arco recorrido por unidad de tiempo. También podemos expresar que esta velocidad mide la rapidez con la cual se mueve el cuerpo a través de la circunferencia, ¿no? ¿Con qué rapidez se mueve el cuerpo en la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta pelotita que está realizando movimiento circular uniforme y bueno, la velocidad lineal, ya como les había mencionado, está representado gráficamente con un vector tangencial y esta velocidad va a medir la rapidez con la cual se mueve esta pelotita en la circunferencia. ¿Con qué rapidez realiza este movimiento este cuerpo, ¿no? Esta pelotita? También vamos a ver sus unidades, que es muy importante. Sus unidades de medida de esta velocidad es metros por segundo. También se puede expresar en centímetros sobre segundos, pero la más empleada es metros por segundo. Bueno, y también tenemos por acá lo que es la velocidad angular, también es un vector. Gráficamente está representado con este vector de color rojo, ¿no? Entonces vamos a ver que este vector es perpendicular al plano, ¿no? ¿Por qué es perpendicular? Porque forma un ángulo de 90 grados con el plano. Aquí lo pueden observar este ángulo. Por eso se dice que la velocidad angular se representa con un vector que es perpendicular al plano. Bueno, vamos a definirla. Esta velocidad es aquella magnitud vectorial que nos indica cuál es el ángulo que puede recorrer un cuerpo en cada unidad de tiempo. O sea, hace referencia a cuál es el ángulo que recorre un cuerpo en cada unidad de tiempo, ¿no? Entonces, como ya habíamos mencionado, se representa mediante un vector perpendicular al plano de rotación. Su sentido se determina aplicando la regla de la mano derecha. Bueno, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, tenemos por aquí la fórmula. Se puede expresar mediante esta fórmula, ¿no? Velocidad angular igual 2pi sobre
¿no? Que es el tiempo, 2pi sobre el tiempo. O también mediante esta fórmula de acá, que es velocidad angular igual 2pi por la frecuencia. Y bueno, esta velocidad tiene sus unidades, que es radianes sobre segundo. Por último, tenemos las fórmulas más empleadas de este tipo de movimiento, un movimiento circular uniforme. Aquí hay 4. Bueno, más adelante veremos un poco más de fórmulas, pero bueno, lo más importante es que ustedes puedan relacionar las semejanzas, ¿no? En este caso, entre la frecuencia y el periodo. Por aquí tenemos la fórmula de la frecuencia, ya habíamos visto esta fórmula, número de oscilaciones entre el tiempo, el periodo, que es la inversa de la frecuencia, ya que la multiplicación de la frecuencia por el periodo da igual a la unidad. Y por aquí tenemos la velocidad lineal o tangencial, que es igual a 2pi por el radio sobre t. Y por último tenemos la velocidad angular, que se expresa mediante esta fórmula igual a 2pi sobre t. Bueno, son fórmulas más básicas. Ya más adelante veremos un poco más. Bueno, chicos, en este video simplemente les he dado a conocer una pequeña introducción acerca de este tipo de movimiento. Más adelante veremos cómo es que se relaciona este movimiento con la naturaleza. Y bueno, es solo una pequeña introducción, ya más adelante veremos un poco más acerca de este tipo de movimiento, pero para ello es muy importante que ustedes entiendan muy bien estos conceptos fundamentales de estas magnitudes ya mencionadas, ¿no? Y que puedan establecer ciertas semejanzas, como es el caso de la frecuencia y el periodo. Ya las fórmulas se les va a enseñar más adelante cómo poder emplearlas, cómo se aplican en la naturaleza también. Pero por lo pronto, en este caso, solo hemos visto una pequeña introducción. Bueno, esto es todo por hoy, chicos. Cuídense mucho.